¿cómo estás? ¿Quién, yo? Sí, tú. Bien, gracias. ¿Te conozco? Sí, soy tú. ¿Cómo? ¿Eres yo? Sí. Vengo del futuro y vengo a salvarte. ¿Por qué? ¿Me voy a morir? No. Nada de eso. Vengo a salvarte del reggaetón y de la música de ahora para regresar a la cultura del rock que tanto nos gusta. Bueno, me gusta mucho cómo suena eso, pero creo que es más fácil que gane el Cruz Azul a que pase eso. ¿No lo crees? De hecho... ¿Qué? ¿Ganó el Cruz Azul? Bueno, no tengo mucho tiempo. Escucha esto. ¡Wow! Suena muy bien. ¿Quiénes son? Ellas son The Warning. Son una banda de rock de Monterrey y son súper talentosas. Sí que lo son. Bueno, me tengo que ir, pero ocupo que me ayudes a que más gente las conozca. Claro, lo haré. Bueno, nos vemos. Hola a todos, yo soy Hat Frank y espero que se encuentren muy bien. Como verán, estoy de regreso y ahora con un video muy especial que he querido hacer desde hace bastante tiempo. ¿Y de qué se trata? De nada más y nada menos que de las chicas de The Warning. Ok, como podemos ver, le bajo un poquito. Ok, es una banda que desde muy pequeñas, gracias a sus padres y por la cultura de la música que les inculcaron, desde muy pequeñas tocan, pues podemos ver que el piano, y les inculcaron la buena música, el rock, escucharlo en casa, comentar en varias entrevistas, lo cual se ve muy bien reflejado en su progreso y a muy corta edad, como tenían un amplio conocimiento musical y tocaban bastante bien desde muy pequeñas. Iniciando por lo clásico hasta que cada quien eligió su instrumento principal. Pau la batería, Ale el bajo y Daniela la guitarra. Comentan que después del... primero aquí. También fun fact, o bueno, dato interesante, Daniela toca el saxofón. Ya fue después de que cada quien tomó su instrumento principal que eligieron tocar juntas en eventos de su escuela, que es el Liceo de Monterrey. Y empezó formándose la banda, que es lo que hoy conocemos. Desde esto, de 2013 podemos ver aquí. Y como toda banda, empezó tocando covers. Los cuales se fueron popularizando bastante cuando los subían a YouTube. Aunque igual ahorita si lo ponen, comento uno en especial. Hacían de Foo Fighters, AC/DC, podemos ver Guns N' Roses, pero el cover de Enter Sandman de Metallica fue el que las hizo despegar a un nivel increíble en las redes sociales, en especial en YouTube, el cual llegó el video hasta abrirlo los mismos integrantes de Metallica. Fue después que el proyecto de 5 canciones, que es el EP de The Warning, el primero que lanzaron, por el 2015, se convirtió en un proyecto más avanzado que lo decidieron grabar y se convirtió en lo que estamos escuchando. Como podemos ver, si no me equivoco, aquí es la escuela, el Liceo de Monterrey, en el cual pues podemos ver que ya destacaban bastante. Y algo que les ayudó bastante de ahí fue de que era una escuela o un colegio bilingüe, el cual les ayudó a tener un inglés bastante bueno a muy corta edad. Otro de sus grandes covers es el de The Pretender de Foo Fighters, el cual tiene hasta una producción musical audiovisual que podemos ver. También tocaron en el TEDx, el cual fue pues un gran evento de presencial, que bueno, a mí no me tocó en presencial, ahí todavía no conocí la banda.
poco a poco fueron mejorando su equipo. Aquí ya está en el video musical, su primer video musical que hicieron en su primer álbum. Fue que varias marcas empezaron a fijarse en ellas y el luthier Ripton le hizo su guitarra personalizada a Daniela, que podemos ver aquí que tiene. Al igual que también pues ha colaborado con grandes marcas de instrumentos como en general todas, Yamaha, Fender, Gibson, actualmente con PRS y Spector en bajo. Orange en amplificadores. Y gracias al juego de Rock Band fue que cada quien, lo que empezó como un juego, eligiendo un instrumento y para poder jugar, se terminó convirtiendo en una inspiración. Y por qué no tratar de hacerlo en instrumentos reales. Y el resultado fue este. Llegando a hacer giras, conciertos. Otra guitarra, les decía. Modelo aquí estará apareciendo. Con bastante energía que se proyecta de las tres integrantes, Daniela, Paulina y Alejandra. Y se puede notar la energía, el potencial, el poder. Y después de varios canciones en inglés a través de sus álbumes, aquí podemos presenciar y ver su primer sencillo en español, el cual pues pegó bastante bien en su audiencia que habla español. Narcisista, como les comentaba, que pegó bastante bien entre su público que habla español. Una pequeña serie de videos que hicieron en sus versiones en acústico de las canciones que suenan bastante bien. Y este fue el último concierto que dieron antes de que se viniera la pandemia debido al... Ya en aislamiento, cada quien empezó a practicar y mejorar su habilidad en la música y hacer ciertos covers. El pasito. Y hicieron varios conciertos virtuales a través de sus redes sociales, lo cual pegó bastante bien y las mantuvo bastante sonadas durante el tiempo de la pandemia, y estuvieron trabajando y ensayando bastante para lo que se viene ahora con su nueva música. Bueno, y como hemos podido ver hasta ahorita, han evolucionado bastante desde sus inicios y han trascendido enormemente. Parte fundamental de esto fue gracias a su familia, sobre todo. Y con su familia no solo me refiero a su círculo cercano, que serían sus padres, que si bien fueron base fundamental bastante importante y relevante para esta historia, si pudiera llamarse así, debido a que ellos fueron quienes les inculcaron en primer lugar esta música, y ahora pueden disfrutar del fruto que se cosecha de la buena música. También me refiero a su equipo de trabajo, su manager Brady, el cual también ha tenido un papel bastante importante y muy fundamental en la banda en general, y ha hecho bastante bien su trabajo, consiguiéndoles buenas oportunidades de entrevistas, shows, antes de la pandemia, y contratos, pudiendo firmar con la compañía discográfica Lava Records y Republic Records. Y la importancia también de los maestros que han tenido a lo largo de toda su vida artística, resaltando en especial, si no me equivoco el nombre, corrígeme en los comentarios, Pablo fue el maestro el cual las motivó, entre muchas otras personas, a hacer su propia música, lo cual hemos visto que salió bastante bien. Base fundamental de esto ha sido la comunicación y unión con su equipo de trabajo, considerándolos su familia.
Sin mencionar que también tuvieron la oportunidad de estudiar en el prestigioso colegio de magia y hechicería Hope. ¡Corte! ¿Qué? Oye, ese no es el guión. ¿Cómo que ese no es el guión? No, ese es el de Harry Potter. Mencionar que también tuvieron la oportunidad de estudiar en el prestigioso colegio de música Berklee College of Music gracias a una beca, podría decirse, o 3 cheques individuales para cada una, proporcionados por The Ellen Show. We're getting $10,000. Y al ver el talento de estas 3 hermanas, no podían perder la oportunidad de explotarlo. Así fue que, si no me equivoco, asistieron al curso de verano a Berklee College of Music, el cual comentan que les sirvió bastante para ver la música desde otra perspectiva y de paso conocieron a grandes artistas, maestros y fue una serie de experiencias inolvidables. Pero las sorpresas no pararon ahí, ya que tiempo después, la empresa Harmonix las invitó a sus instalaciones para nada más y nada menos mostrarles que su canción Free Falling estaba en la 4ª edición del videojuego de Rock Band, el cual las había metido a la industria. Sin duda un punto clave para la popularización, viralización, desde muy corta edad, fueron las redes sociales y el excelente uso que se les dio. Desde me imagino primero sus padres, que subían sus covers para que los familiares que vivían lejos los vieran, hasta actualmente, que mantienen una estrecha y muy buena relación con su club de fans alrededor de todo el mundo, teniendo una gran interacción y comunicación con cada uno de ellos o con la mayoría, organizando ciertas dinámicas para estar más cerca de ellos. Tal es el caso de los Days, Johnny J, Paul J and Ali J, los cuales son un día específicamente para cada una de las integrantes y poder tener aún una mayor interacción directa con cada una. Lo bueno de Warning con el uso de estas redes sociales es de que podemos experimentar cosas que no pudimos con nuestras bandas clásicas favoritas de décadas atrás. Con la facilitación de la tecnología, podemos ver desde sus inicios, su evolución, crecimiento, logros y superación en la música en cuestión de instantes. Lo cual no nos imaginamos pues tener con The Beatles, Led Zeppelin, Guns N' Roses o cualquier banda que te puedas imaginar. Al menos no en esa etapa, por lo que están luchando en una nueva industria musical, la cual está gobernada o facilitada gracias al internet. Debido a ello, es su crecimiento tan rápido en tan poco tiempo. Y en esta nueva industria, supieron cómo entrarle con letras que escribían bastante pequeñas, con temas bastante sonados en la actualidad y algo fuertes para su edad, como depresión, locura, muerte, rebeldía, entre muchísimos otros, sin perder el punto clave e importancia en ellos dentro de la música, que es poder empatizar con el oyente a través de la música, en cuestión de los instrumentos, melodía, armonía, ritmo y la letra, dando otro punto de vista a varios temas sociales y declarando que es el comienzo de una nueva era, la era de la nueva generación. Y ellas creen y son la prueba viva de que el rock no ha muerto y no morirá, simplemente se ha mantenido en su etapa de sueño y ahora renacerá como el ave fénix más fuerte que nunca. ¿Crees tú esto? Sin duda es una banda que está llena de sorpresas y lo estará aún más, ya que este mismo año se lanza su tercer álbum de estudio, juntando su primer EP, sus 2 álbumes y ahora el nuevo, en el cual ya se han liberado 2 sencillos. Bueno, el otro todavía no, pero está Choke y Evolve, que si vienes del futuro, acá arriba tienes el acceso directo o en la descripción. Sin duda esta banda cada día sigue sorprendiéndonos más, así que hay mucho de lo cual se puede hablar sobre ellas. Así que coméntame qué te pareció el video y qué más te gustaría saber sobre The Warning, o de qué cosa más te gustaría que hiciera un video sobre ellas o sobre cualquier otra cosa, ya que ya inauguramos la sección, por así decirlo, de reacciones. Así que me gustaría saber tu opinión sobre esto. Así que si este video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan verlo. Así que sin más que decir, les recuerdo, yo soy Hatfrank, les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima. Bye. Narcisista.